Bueno, recibimos con un fuerte aplauso al vidente, publicista y artista plástico Marcelo Acusta-Pache. Bienvenido, es un gusto que estés aquí con nosotros. Qué buenísimo. Y buenísimo, Los primero, libros, qué vamos divino. a mostrar, este es el libro El Enigma del Rosario. Este sería el libro que Es fue la novela publicado. que va en la cuarta edición. En el Cuarta edición. Cuarta edición, en el 2010 se publicó 2010 ella. se editó y va en la cuarta edición y la verdad que un éxito muy bueno para hacer Uruguay, ¿no? Perfecto. Es una historia de Pero no de quedamos, misterio. venite, no te vayas, Facu, no quedamos solamente en el libro, sino que también tenés la versión en cómic, exactamente. Sí, lo mismo. sacamos la versión en cómic con el apoyo Me de gustaría mostrar alguna. Rolando Salvatore, que es un Claro que son excelente las dibujante. ilustraciones, Excelente. Estuvimos 3 años y medio trabajando y la verdad que un orgullo poder sacar una edición de esa categoría en Uruguay, ¿no? ¿Cuál es la temática del Enigma del Rosario? La temática está inspirada en un hecho real que fue en 1953, que es la desaparición de un seminarista en una capilla Santa María en Melilla, que había un viejo seminario allí. En base a eso, digamos, me inspiré en una novela y bueno, la novela se trata de un cura que tiene capacidades extrasensoriales y lo mandan a ese lugar con la misión de restaurar el lugar e investigar qué fue lo que pasó con esos seminaristas que desaparecieron décadas antes. Entonces él llega ahí, bueno, y empieza a descubrir cosas, empieza a reacondicionar el lugar, pero a medida que va reacondicionando empieza a percibir cosas y empieza de alguna manera a sustituir esas percepciones por investigación científica y bueno, y de alguna manera termina resolviendo el caso de esos seminaristas que habían desaparecido décadas antes. Y Marcelo, ¿por qué la escritura? ¿Es una forma también como de canalizar todo lo que Sí, en vivís? realidad todo lo que hago, yo aparte de la pintura, la escritura, es una forma, como bien decís, de canalizar, de tener cables a tierra, bueno, mi familia, mis hijos, mis amigos, un poco en lo que hago también, porque desde hace 30 años, va a ser el año que viene 30 años que colaboro en casos de personas desaparecidas, y lo hago en forma honoraria, porque entiendo que eso no lo debo cobrar. Incluso los casos que a veces son mediáticos, como por ejemplo el caso que vamos a hablar hoy de Mónica Rivero, es menos de un 5% de los casos que yo colaboro diariamente. Por semana me llegan 3, 4 casos de todas partes del mundo. ¿Y el de Mónica te llega o cómo fue? El de Mónica me pidió la familia, un día después, 2 días después que ella había desaparecido, me pidió colaboración, si de alguna manera podía ayudarlos y bueno, ante la desesperación de la familia decidí poder atenderlos. Yo en esos casos siempre pido, digamos, el nombre completo de la persona, fecha de nacimiento, una fotografía y una prenda de la persona. Siempre digo que no es para hacer una brujería, sino que lo que hago es utilizar esos elementos para poder obtener información de lo que esa persona está emitiendo. El hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos. Es como que fuéramos un GPS natural. Lo que no tenemos es la tecnología para capturar esa información. Pero una mente entrenada puede obtener de esa información. Incluso una prenda. Eso se llama psicometría, o sea, la prenda, cada vez que tú utilizas una prenda es como que fueras un pendrive, tú estás transfiriendo información a esa prenda. Hoy en día es más fácil explicarlo, quizás hace 20 años me hubiera dado la cabeza contra la pared para poder explicar esto, pero hoy en día uno en un pendrive tiene un montón de información, pueden ser películas, sin embargo si no tenés la tecnología para obtener información, eso está allí de alguna manera integrado. Lo que yo trabajo es básicamente con lo que es física cuántica. O sea, yo hablo de física cuántica, yo no soy científico, porque a veces me dicen, ¿y quién es para hablar de física cuántica? Pero lo he hecho porque yo de alguna manera desarrollé una metodología, y si yo aplico un método, tengo resultados. Quiere decir que hay una base física que permite repetir el proceso. Entonces, en una prenda, aunque la persona la haya usado hace 5 años, la información que yo obtengo es como que se va actualizando. Es como cuando uno tiene una aplicación y se va actualizando la aplicación. Bueno, es exactamente igual. Una prenda de una persona se está de forma constante actualizando. Entonces, yo puedo saber la situación de la persona a través de esa prenda. Marcelo, algo que dijiste al pasar, perdón, Coco, es que la familia, porque no es un dato menor, ¿no? Porque es todo como es una historia confusa, la familia estaba realmente desesperada, o sea, no tenían ni idea. Bueno, sí, me dio... ¿Era el esposo? Me dio toda la impresión en un principio. Yo siempre pido el entorno de la persona, la situación, a qué se dedicaba, cuál era su situación, si tenía periodos de depresión, si la persona de alguna manera está involucrada con alguna adicción.
porque eso de hecho después me sirve de referencia cuando Claro. tengo que hacer un análisis de esa información que yo obtengo. Yo el análisis lo hago desde el punto de vista racional y lógicamente si la persona está depresiva me puede generar Claro. a pensar de que puede haber sido un suicidio. ¿Y en qué caso... te contaron en este caso? Y en este caso me dijeron que no, que era que ella no tenía por qué haber desaparecido, que nunca había pasado eso, que ella era una persona extremadamente responsable, que era contadora de una empresa, tesorera de una empresa muy grande a nivel nacional, que tenía su familia conformada, que no tenía ningún tipo de adicción ni de vicio, que nunca había hecho eso en su vida, que si ella desaparecía era porque le había pasado algo. Claro. Entonces, de hecho, el primer día que me llevaron las prendas, estaban tan desesperados. Yo por lo general le pido las cosas y cuando tengo tiempo libre, por ejemplo los sábados de tarde, me dedico a tratar de dar una mano en ese aspecto. Pero estaban tan desesperados que me pidieron que lo hiciera en ese momento. Y bueno, y me trajeron las prendas, los elementos, y yo traté de posicionarme y obtener información. ¿Qué pasa? Cuando uno toca una prenda de una persona que está fallecida, te genera un desprendimiento. Es muy leve, pero, por ejemplo, hay tres categorías. Por ejemplo, tú tocas la prenda de una persona fallecida y te genera un desprendimiento leve y constante cuando es una muerte natural. Empezás a ver tono en tonos de ocres y una sensación como de angustia. Cuando vos decís tristeza. empezás a ver, ¿todos podemos llegar a tener esa percepción? O sea, todos tenemos la posibilidad de desarrollar ese potencial. Lo que ocurre es que no lo utilizamos porque pensamos que físicamente no es posible. Entonces ni siquiera intentamos. Claro. Y ahí está el error. Pero todos tenemos, a nivel del subconsciente o el cerebro primitivo, ese potencial de percibir acontecimientos antes de que sucedan. Porque de hecho hoy los animales lo utilizan aún. Lo que ocurre es que el ser humano desarrolló el cerebro racional y lo que hizo fue bloquear esa percepción porque gracias a la inteligencia el ser humano modificó el medio ambiente. Entonces no necesitaba anticiparse a los acontecimientos para poder sobrevivir como sí nuestros ancestros lo hacían. Claro. Entonces, de alguna manera, si uno utiliza una metodología y empieza a practicar, empieza a desarrollar ese potencial porque todos los tenemos. Siempre trato de aclarar eso. No es un don, no es magia, no, es un entrenamiento de nuestro cerebro. Lógicamente que hay personas que tenemos mayor capacidad que otros, pero es como un deportista, se ejercita en determinada cosa, desarrolla sus músculos y se sobresale sobre los demás. Bueno, en el caso mío es similar. No sabía, habías quedado con el tema del desprendimiento. Estaba diciendo del tema del desprendimiento. O sea, hay tres categorías. Muerte natural, leve y constante el desprendimiento. Y un tono ocre. En tono ocres, tristeza y amargura. Luego es muerte por violencia, es tonos intensos, coloridos y como en video el movimiento, intenso y leve, intenso y leve. Y muchas veces obtenés información de la víctima y del victimario encapsulada. Y luego tenés muerte por suicidio. La muerte por suicidio, tú tocas la prenda de una persona fallecida y te genera un desprendimiento intenso y constante y empezás a revivir los últimos instantes de la persona. Si se ahorcó, si se suicidó, si se envenenó, si se ahogó. Entonces es una de las experiencias más complejas para mí, digo, porque después quedo por un rato, quedo de alguna manera inmerso en esa experiencia. Y sobre todo el arrepentimiento. O sea, el 90% de las personas que se quita la vida se arrepiente, pero cuando se arrepiente ya es muy tarde porque, o sea, son milésimas de segundo, pero la persona se arrepiente, pero ya se disparó, o ya se colgó, o ya se está ahogando y no puede volver atrás. Pero la sensación de arrepentimiento te puedo asegurar que está constante en cada suicidio. Qué horrible para los familiares saber eso. Es espantoso. Qué impotencia. Pero en el caso de Mónica no me generaba desprendimiento. Lo que sí veía que estaba oculta en un lugar y que estaba y no sentía la sensación de presión de un secuestro, sino que era como que ella se autorrecluía, estaba esperando algo, estaba angustiada por alguna cosa, pero estaba de alguna manera... Estaba a salvo, ¿no la veía? Estaba a salvo, ¿no? Estaba a salvo, yo percibía que estaba como en un pueblo mediano, chico, cercano a la costa. Y vos automáticamente esto, una vez que pasa, lo conversás con los familiares. O sea, como forma de esa ansiedad y esa angustia que la familia tenía, le digo, miren, quédense tranquilos que ya está bien. Marcelo, ¿esta visualización la haces solo con los familiares? Bueno, por lo general lo hago solo, en ese caso específico estaba allí su hermana y una amiga, no me acuerdo quién más estaba con la hermana, estaban muy desesperados, porque incluso la mamá, creo, de Mónica, estaba internada, o el papá, no sé. Y en ese momento le digo, pero entonces me decía, no, pero no puede ser que esté viva, me decía, porque si ella está viva... Dice, ¿cuánto había pasado de esto, Marcelo? Habían pasado 2 o 3 días. 2 o 3 días. días. Lo que pasó en este caso particular es que
la ansiedad de la familia y la forma del manejo, un poco desprolijo, porque me empezó a llamar como a cualquier hora a ver si obtenía otro tipo de información. Yo le explicaba, claro, mirá, un poco la desesperación, lo que vos claro, decías. la información que yo te planteé, a mi criterio, no puedo estar, yo incluso cuando trabajo en un caso, después trato de esperar 2 semanas para poder trabajar de vuelta, Claro, porque... para ver si hay cambios. Claro, si yo empiezo a utilizar mucho la parte racional es donde te empezás a alejar de lo que realmente ocurre. Lo que pasó fue que hubo un manejo bastante desprolijo por parte de la familia, me empezaron a llamar a cualquier hora y el sumum fue un domingo a las 7 de la mañana me suena el teléfono. Y yo dejo el teléfono porque digo, yo jorobo con mi señora porque mi señora es otorrina y a veces está de guardia y los dos estamos a veces de guardia, pero a las 7 de la mañana un domingo me atiendo y es la hermana. Entonces, para no despertar a mi señora me levanto, me voy al baño. Imagínate, en calzoncillo, mirándome al espejo, la hermana diciéndome a ver si podía haber visto algo. Le digo, mirá, le digo, no, le digo, pero hoy es domingo, son las 7 de la mañana, le digo, no me parece una hora, no. Dice, quiero decirte algo porque estamos pasando un momento y estoy con una persona, igual a vos, me dice, que estuvo trabajando toda la noche y te quiere contar algo. Le digo, bueno, le digo, pero le digo, un domingo a las 7, le digo, está bien, le digo, pasame con ella. Y agarro el teléfono y empiezo como un susurro, como un canto, ¿viste? Y me empieza a cantar una canción de Gilda, ¿no? A las 7 de la mañana un domingo, ¿no? Y yo le digo, papá, ¿ves esta tipa? Y le digo, pero imagínate mi situación, mirándome al espejo en calzoncillo, escuchando a Gilda 3 minutos cantándome toda la canción de Gilda. Le digo, pero escuchame, le digo, yo trataba de hablar y la tipa seguía cantando. Le digo, pero ¿qué es esto? Le digo, no tenía sentido con nada. Me dice, no, porque ella está conectada, porque Gilda era su ídola de toda su vida, y ella está cantando con ella, o sea que está en el más allá cantando con ella, le digo. Entonces le digo, pasame con la hermana, le pasé, mirá, discúlpame, le digo, pero a mí este tipo de actitud, este tipo de situaciones no va conmigo, no me parece serio, le digo, vengan a buscar las cosas de Mónica cuando quieran, le digo, pero yo ya no trabajo más, no colaboro más en el caso, le digo, porque la verdad yo ya te dije, ella está viva, le digo, está escondida, no puede ser, no puede ser, le digo, bueno, está, quedó en eso. ¿Qué pasó? Pasaron como 2 o 3 semanas y un día sale en un informativo, creo, en otro informativo, que aparentemente había 4 videntes que habían dicho, o salió la abogada de la familia diciendo que 4 videntes le habían dicho de que estaba muerta y estaba en el Parque Roosevelt y estaban haciendo búsquedas incluso con perros y gente que se había ofrecido para la búsqueda. Y me llamaron para preguntarme si yo había sido uno de esos videntes. Le digo, mirá, le digo, a mí me parece un verdadero disparate. Le digo, la última vez que ella estaba viva, estaba oculta, le digo, pero si querés, le digo, de la tarde puedo intentar trabajar de vuelta, pues ya habían pasado varias semanas, a ver qué ve. Y me dice, por favor, me dice, creo que fue el diario El País que me llamó. Y fui y me puse a trabajar con las prendas y yo lo que hago es, veo la foto de ella, trato de mirar los ojos, trato de posicionarme. Entonces de forma inmediata quedo como metida en ella y me miro al espejo y no era yo. O sea, no era ella, digo, estaba como más rubia, como el pelo lacio, se había cambiado, o se había cambiado los anteojos, o se había puesto lente de contacto, estaba más flaca, más delgada, como una ropa deportiva diferente, y cada vez que trataba de posicionarme en ella, escuchaba como el tintinear de las monedas. Después intentaba visualizar en qué lugar estaba, y era como una pequeña cabaña, una pequeña casita, como en un balneario cercano a la costa, y veía que no tenía saneamiento porque estaban todas las calles como de tierra colorada. Ajá. Y había todo como saneamiento y una casa cada tanto. Pero por otro lado la asociación era como que estaba en una ciudad pequeña viviendo cercano a la costa donde había un casino que ella de alguna manera interactuaba y como que tenía alguna técnica para seguir sacando dinero de esas maquinitas o de ese juego y de alguna manera vivía con eso. Incluso me venía la asociación a un hombre pequeño que estaba inspirada en una cédula, como posiblemente de alguna clienta que dejó olvidada esa cédula en la concesionaria y ella vio esa cédula y de alguna manera se inspiró en ese cambio de personalidad. Pero dentro de eso se generaba como una depresión y una angustia, que ella estaba viviendo toda esa experiencia, pero estaba como autorrecluida, claro, viviendo otra vida. Entonces, cuando veo todo eso, yo le paso la información, incluso hice una especie de identikit a mi criterio de cómo era, de que estaba como más rubia, el pelo más claro, totalmente cambiado. Eso fue todo a El Diario El País. Y eso lo hice, sí, el Diario El País, incluso también en el Canal 10 creo que fue que me llamaron y le pasé la información. Al otro día sale una página entera así que dice batalla entre videntes y ahí me vi envuelto en un baile sin querer, por comedido, por tratar de ayudar, donde decía que todos los videntes decían que estaba muerta y que yo era el único que decía que estaba vivo. Incluso
era como una insistencia de que ella estuviera muerta. Pero yo decía, es la primera vez en la vida que me pasa que un familiar insiste en que está muerta, que no puede ser que esté viva, cuando yo digo que está viva, o sea... Y bueno, y ahí de alguna manera me mantuve en ese criterio porque era lo que yo seguía entendiendo y que en algún momento a mi criterio sí iba a resolver. Y bueno, y de hecho cuando surgió todas las características... Y yo estaba en un grupo con el tema de adicciones y me mandan un mensaje diciendo que apareció esta señora en los lugares con las características que vos decías. ¿Y la familia te llamó? ¿La familia de ella? No, nada. No, la familia incluso quedaron medio enojados conmigo, creo, porque digo, yo como que iba en contra de la corriente de lo que al menos ellos entendían. O sea, no quiere decir que la familia hubiera sabido, lo que entiendo que ellos estaban convencidos de que ella de ninguna manera podía mantenerse oculta porque era una familia muy unida. Ellos capaz que era la forma que tenían de poder racionalizar ese dolor de que si está viva, cómo no se comunica. Sí, ¿no? claro, digo, de hecho cuando después de la primera vez empezaron a salir las noticias de que era una jugadora VIP. Ahora, ellos no te dijeron que era jugadora. No, en ningún momento me dijeron eso. Después yo me fui enterando con las noticias que fue que yo más me abrí, ¿no? Hasta que ya me había pasado aquello de Gilda y todo eso. Pero cuando me llamaron para preguntarme si yo la veía muerta, fue que yo me puse a trabajar específicamente en eso y bueno, y obtuve toda esa otra información que no la había obtenido al principio, porque posiblemente al principio no estaba en esas condiciones. Y bueno, lógicamente, cuando sucedió todo, digo, me terminé sorprendiendo y cuando veo lo que dije hace 2 años, parece como que estás describiendo lo que pasó en la actualidad. Y eso en realidad es porque... Por lo que yo te digo, o sea, la física cuántica permite que esa información que sucedió hace un par de días, de alguna manera es como una explosión de información que va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Claro. Entonces, lo que yo estoy hace 2 años percibiendo es la información emitida por esta noticia. Entonces, de alguna manera, cuando suceden esos acontecimientos, a mí lo que hago en realidad es como una visualización de un acontecimiento futuro asociado a esa persona, gracias a esa información que me viene adjunta a la prenda. O sea, yo sé que a veces es difícil para la gente entender, pero digo, a mí me encantaría que de la Facultad de Ciencias hubiera un equipo y se pusieran a hacer ejercicios controlados para demostrar de que esto es posible, ¿no? Sin embargo, no hay mucho interés de la ciencia. ¿Tú enseñás, Marcelo, algunas técnicas así como para desarrollar? No. Yo lo que hice muchos años sí fue trabajar con el Instituto de Parapsicología de Argentina, que es de lo más serio que hay en la zona, donde hicimos una serie de ejercicios controlados, como puede ser ejercicio de visión remota, que básicamente es lo mismo que yo aplico. Y después se hicieron ejercicios también con sobres cerrados, con objetos, donde se pudo demostrar de que tocando una foto de un dibujo, por ejemplo, de un artista plástico que viene tapado con cartulina negra en un sobre, podés obtener información de lo que está en ese dibujo. Y muchas veces obtenés la información que el artista puso en esa obra también, ¿no? O sea, es extraordinario. De hecho, siempre trato de buscarle, estoy muy solo en esto, y trato de buscarle toda la parte coherente desde el punto de vista analítico, físico, claro. Pero lógicamente lo hago desde mi humilde posición, analizando, porque entiendo de que tiene que haber una base física. Lamentablemente no hay respaldo en el tema de ciencias que te apoyen, porque se podrían hacer una serie de ejercicios controlados que realmente podrían comprobar y demostrar de que eso es posible. Sin embargo, seguimos un poco anclados en aquello de la Edad Media, del vidente, que no sé qué, cuando en realidad... Bueno, pero los hechos demuestran una y otra vez que... Bueno, sí, de hecho, cada vez el hecho, aparte de los medios de comunicación, te permiten ir corroborando y documentando lo que uno va diciendo, porque quizás hace años, cuando empecé, era lo que yo decía, la policía a veces no siempre reconoce, no quiere exponerse, pero desde hace años, digamos que de alguna manera, cada tanto se van dando los casos. Sí, porque hay otro tipo de registro. Y hay otro tipo de registro. Totalmente. Y eso también, en definitiva, es un respaldo para mí. ¿Cuándo te encontraste con este don? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías este don? En realidad, todos tenemos un potencial enorme. De niño me pasaba cosas simples, pero yo lo atribuía a los mismos sentidos, porque escuchaba sonar el timbre, iba corriendo a atender y cuando estaba por abrir la puerta sonaba el timbre. O me pasaba con el teléfono, escuchaba el teléfono, iba corriendo a atender, cuando estaba llegando sonaba el teléfono. Entonces, mis padres no entendían porque yo como que me adelantaba, incluso me habían llevado al otorrino y para ver si tenía algún problema auditivo, y el médico me decía, no, pero usted me está diciendo que lo escucha antes, no tiene nada que ver. Claro. Y lo que pasó después que en la escuela me pasaba, que yo escuchaba el timbre o la campanilla y me levantaba, y claro, le dispersaba la clase porque me levantaba unos segundos antes de que sonaba. Entonces
Empezaron, en primer año de escuela, me acuerdo, los primeros 4 o 5 días pasé en la dirección porque me levantaba antes. Entonces después lo que empecé a hacer fue esperar que todos se levantaran para yo levantarme. Porque en realidad, digo, yo tenía muy desarrollado esa percepción. Y bueno, y de ahí de alguna manera como que de alguna manera estrangulé esa potencial hasta la adolescencia. Y eso pienso, ¿no? ¿Cuántos niños de repente lo tienen y la sociedad misma se le va los niños cerrando? tienen un potencial enorme, los mismos los animales, Claro. o incluso gente mayor. Ocurre, por ejemplo, cuando ocurre un homicidio, una cosa en un lugar donde ocurrió un acontecimiento violento, no es que haya fantasmas, lo que ocurre es que esa emisión se mantiene ahí a través del tiempo y el espacio, es como una estática de información. Y a veces los niños son los más sensibles en ese aspecto. ¿Y cómo desarrollaste en la época de la adolescencia? ¿Qué estudiaste? ¿Qué miraste? Y bueno, empecé a ser muy observador, además yo siempre desarrollando toda la parte de arte, eso también de alguna manera me permitió como contener y mantener un poco esto. Y después, en cuanto tuve posibilidad, a los 17 años, estuve en Tacuarembó y allí conocí a Fabio Puentes, que es un hipnólogo que actualmente está en San Pablo. Y en un espectáculo, él estaba haciendo un espectáculo de hipnosis y yo quedé abajo, estaba hipnotizando arriba y yo quedé abajo, me hizo subir y uno hace los papelones que habitualmente te hacen en hipnosis de espectáculo, ¿no? Que manejás, que sos modelo, que bueno. Pero a él le llamó la atención el grado de concentración que yo había logrado. Y días después, él se enteró que yo era artista plástico y me comentó para empezar a hacer una serie de ejercicios controlados. Y ahí fue donde yo empecé un poco a descubrir todo el potencial del subconsciente, que es el cerebro primitivo, y entonces me pedía que hiciera un dibujo en estado normal y después en estado de hipnosis el mismo dibujo, pero realmente como lo sentía. Claro. Y hacía un dibujo que no tenía nada que ver, completamente con una fuerza increíble, pero después él agarraba los dos dibujos, los ponía contra la luz y coincidían las ramas y las raíces. O sea, era el mismo árbol hecho como por dos artistas diferentes. Uno el culturalizado y de alguna manera limitado y otro el artista con esplendor interno. Y ahí me di cuenta que había cosas. Después empezamos a hacer ejercicio de regresión a momentos de mi vida. En un momento determinado veo una baturé que tenía mi padre vieja, veo a mi padre mucho más joven, mi mamá, dibujo lo que era el número, lo que podía llegar a ser un número, porque no era como que lo escribiera, sino que era como un dibujo. Y después cuando salgo de ahí le pregunto a mi padre, papá, ¿vos tenías una baturé así? Y me dice, sí, pero vos eras muy chico. Y digo, ¿vos te acordás del número de matrícula? Y dice, padre, vos tenés la libreta por ahí. Y a los días me llama, encuentra la libreta. Y el dibujo que yo había hecho coincidía, 2053, coincidía con el número. Con el número de matrícula. O sea, ahí me di cuenta del potencial que había. Marcelo, hablabas de dibujos recién. Y el caso de Milvana Salomone fue uno de los que más te impactó, porque hiciste el dibujo desde la perspectiva de la víctima, ¿no? Bueno, sí, en realidad Salomone fue increíble porque ¿no? el dibujo que yo hice, yo lo veía como una casa derruida, como un lugar de ruido, abandonado. Cada vez que me posicionaba en el lugar de ella, escuchaba voces hablar, escuchaba pasar vehículos, pero estaba como en un lugar encerrado, había olor a humedad, sentía un cable pasar muy cercano, mugre, basura. Y de hecho, tantas veces insistí, cada vez que insistía la veía en el mismo lugar y yo pensé, no me generaba desprendimiento, pero pensé que podía llegar a estar muerta en un lugar enterrada, en una fábrica derruida o algo, porque no me daban las características. Y una y otra vez me volví a repetir lo mismo. Y cuando apareció y me dijeron que estaba viva, le digo, ¿cómo puede ser que estuviera viva en un lugar así? Y cuando veo el lugar donde ella estaba, digo, giré el dibujo 45 grados y me coincidía exactamente con lo que yo veía, o sea, y eso, demuestra increíblemente, dentro de todo la inocencia que uno como psíquico puede llegar a tener, porque a veces uno... la sorpresa también, cosas que vos haces que te pueden llegar a sorprender. Por supuesto, pero lo increíble es que terminan coincidiendo, y aunque parezca una cosa disparatada, después cuando sucede, empiezan a encajar y terminan coincidiendo. Y después siempre salen, ¿no? Lo que te dicen, porque eso era previsible, cualquiera hubiera dicho que eso, pero en definitiva, Marcelo, cuando te contacta la familia, ¿no? Como en este caso, y bueno, en definitiva vos decías que estaba desaparecida, que vos no la veías muerta. Pero cuando de repente es lo otro, que sí puede ser un homicidio o un suicidio. Bien.
ahí tenés que ser muy psicólogo para tratar de manejar Y esa hay que manejar la información ¿no? con mucho porque cuidado. decir eso ¿viste? es muy duro. Claro. Dependiendo de la persona y Porque dependiendo de la a situación. lo que voy es, si es con Claro. la policía, bueno, es una cosa, estás trabajando en un lugar. Ahora ya cuando son con los familiares Sí, directos, sí. es diferente. Es muy complejo. Hay veces que por las características de la visualización y lo intenso de la información, a veces prefiero de alguna manera ir preparando a la familia cuando tomas veo tu que tiempo. de que es irreversible, ¿no? O sea, pero digo, siempre manejo con muchísimo cuidado. Pasa mucho desapariciones que, como yo te decía, menos de un 5% de los casos que colaboro llega a ser mediático, pero hay cientos de casos Claro. al año que ocurren, que queda dentro de un contexto familiar o un contexto policial. ¿Por qué? Porque es un adolescente que desapareció, a veces demoran 2 semanas, pero me ha pasado, la familia desesperada del adolescente, y me traen las prendas, y está vital, y está en conjunto, está con una persona, con una pareja, y está viviendo intensamente, y de alguna manera uno lo vive también. Entonces digo, no, mirá, queda tranquila, ya va a volver, está con un compañero, no puede ser mi hija que haga eso, que no sé qué, papá, le digo, bueno, pero siempre es preferible eso de otro tipo de cosas. Marcelo, ¿se puede uno autosanar de algunas enfermedades con el control de la mente? Bueno, lo que hemos descubierto, sí, con el tema de adicciones, es que muchas de las adicciones son las referencias o las enfermedades, son inicios de esas adicciones. La adicción en realidad es un tapón de angustias y tristezas. Muchas veces vivimos situaciones de angustias o de estrés o de abuso o de abandono, y la adicción lo que hace es tapar esa angustia y tristeza. Lo que hemos descubierto, sí, es que cuando uno libera esa adicción, quita esa adicción, toda esa angustia y tristeza de alguna manera se libera en la persona. Entonces no solo la persona deja la adicción, sino que mejora en toda la parte anímica, pero muchas de las enfermedades psicosomáticas hemos descubierto de que forman notablemente, mejoran notablemente. Por ejemplo, la fibromialgia, después de una sesión, por ejemplo, de adelgazar, que a veces lo que permite eso baja muchísimo el nivel de ansiedad, la persona se le van los dolores, ¿tá? O la fibromialgia, o el broncoespasmo, o el asma, o incluso gente que no podía dormir, empieza a dormir, empieza a descansar, porque se genera un reseteo. El tema concreto es que el subconsciente o el cerebro primitivo lo hemos tenido abandonado durante miles de años, porque nuestro cerebro inteligente tomó el control. Pero en realidad el cerebro inteligente o el cerebro racional es un intermediario que se quedó como dueño de la empresa, pero nuestro verdadero cerebro es el subconsciente. De hecho, el adicto es el cerebro racional. Nuestro cerebro racional es capaz de hacer cualquier cosa con tal de salirse con la suya, porque lo primero que hace es desconectar al sistema nervioso central y nos transforma en una especie de freezer de químicos y tóxicos, porque de otra manera nadie podría ni fumar, ni tomar alcohol, ni drogarnos, porque colapsaríamos. Entonces, él te desconecta al sistema nervioso central y por otro lado lo que hace es buscar un estímulo, utiliza las neuronas, digamos, relacionadas al sexo y al placer. Entonces genera un vínculo eléctrico entre el hecho de fumar o el hecho de tomar o el hecho de consumir y un estímulo sexual. O sea, te masturba eléctricamente cada vez que tú consumís para que pienses que eso te da placer, cuando en realidad el único que disfruta los químicos y tóxicos es él. ¿Ah? Y uno pensaría, pero eso es autodestructivo, porque si yo contraigo un cáncer, una cirrosis, una EPOC y me muero, él también se va a morir. La diferencia es que a tu cerebro racional no le importa que contraigas un cáncer, una EPOC, que no puedas ver crecer a tus hijos o a tus nietos. A él lo único que le importa es disfrutar esos químicos y tóxicos. ¿Tá? Y las grandes empresas, digamos, lo saben. Lo que hacen es generar un vínculo adictivo con el cerebro racional. Y él se ocupa de transformar a la persona y transformarlo en un adicto de por vida. Por eso también eso genera la sensación de angustia en las personas asociadas a la adicción, porque estás completamente o constantemente atentando contra tu vida, porque sabés que te estás quitando la vida día a día. Sin embargo, no podés evitarlo, porque tu cerebro racional tomó el control. ¿Ah? Y es muy simple. Lo mismo pasa, la medicina tradicional negocia con el cerebro racional, pero hemos dejado abandonado el subconsciente o el cerebro primitivo, que tiene un potencial extraordinario. Entonces simplemente se trata de bornes positivos o negativos. Una fobia, un miedo, una angustia, una depresión se podría resolver en una sola sesión, simplemente modificando el borne que el cerebro racional utiliza, porque la angustia, el miedo, la depresión, el pánico es generado por tu cerebro inteligente, porque en algún momento de tu vida eso de alguna manera te permitió sobrevivir, o él entiende que te permitió sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Cada vez que él se enfrenta a una situación que él entiende es similar a lo que te pasó a los 3 años, o a los 8, o a los 10, o a los 15, va a buscar ese borne negativo y genera las mismas reacciones físicas que él entiende que le está permitiendo sobrevivir, pero a vos te está anulando tu vida, te está quitando oportunidades. Y pasa lo mismo con una adicción.
el cerebro racional necesita un borne positivo para esa adicción. Nosotros lo que hacemos es poner un borne negativo. Cuando él toma el control, él sigue adicto, pero va a buscar ese borne y se genera un cortocircuito. Entonces la persona ve algo que se moría por consumir y no lo desea. Incluso el cerebro racional es capaz de modificar la percepción de los sentidos y la persona empieza a percibir el verdadero olor y sabor que tenía el cigarro, o el verdadero olor y sabor que tenía el alcohol, o el verdadero olor y sabor que tiene cualquier otra adicción, como pueden ser las comidas que engordan. Porque en ese caso él tiene una genética primitiva y lo único que quiere hacer es acumular grasa porque genéticamente está preparado para eso. Entonces nos hace creer que todo lo que engorda es rico, pero en realidad es toda una mentira. Él te modifica los sentidos. Cuando la persona sale de una sesión, sale con una realidad diferente porque se da cuenta que aquello que ella pensaba que era rico, en realidad tiene olor a podrido. Por ejemplo, los bizcochos o la pizza. Porque tu cerebro racional te engañó y te modificó. Y ahí te das cuenta que él te utilizó, te esclavizó. Entonces la persona sale de una sesión y tomó el control. Tu voluntad predomina sobre tu cerebro racional. Y el cerebro racional está a tu orden como debería haber sido siempre. Y no como sucede habitualmente, ¿no? Muy bien, una clase, ¿eh? No, disculpe que... Ya está, por favor. Podés respirar, podés respirar. Por favor. Marcelo, un placer Marcelo, enorme. Un verdadero placer, gracias Gracias. a ustedes por la invitación. Muy Muchísimas bien. gracias. ¿Vamos al móvil? Al móvil nuevamente Dale. con Cami. Hola chicos.